favorecer el reinado pues de el papado. Y más allá de las situaciones que están ocurriendo, de los eventos que están ocurriendo, lo más importante es saber qué papel jugamos nosotros ahí. De lo que hagan las naciones, las organizaciones, que a veces estamos muy pendientes de eso, ¿verdad? Y no quiere decir que no estemos pendientes de eso, pero lo relevante es qué papel jugamos nosotros ahí. Y dentro del papel de nosotros lo fundamental también es cómo nos preparamos nosotros para eso. ¿Qué plan ha revelado Dios en su palabra a través del don profético para que nosotros nos preparemos para esa situación de la ley dominical? ¿Cuál es el proyecto de Dios para eso? Entonces vamos a tratar de estudiar un poco más sobre ese punto. Aquí tenemos actitud frente a la ley dominical. ¿Cuál es nuestra actitud real que debemos de tener? No sé, ¿estará apagado? Chécalo atrás, hermano. Mándelo. Ahí se cambió. Sí, pero de pronto lo cambió él allá, porque aquí no se me mueve. Vamos a pasarlo de aquí, hermano, porque estamos teniendo problemas con esto. Bueno, listo. Entonces en San Juan 13:19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Aquí me está diciendo el Señor, desde ahora os lo digo. Antes de ¿qué? Que suceda. Para que cuando suceda, creáis que yo soy. Pero Él nos está diciendo antes que sucedan las cosas para que estemos preparados. Para que cuando suceda, creamos que realmente Dios era el que había hablado. Siguiente. Testimonios selectos, tomo 5, página 280, dice, Cristo anunció a sus discípulos lo que le esperaba en su trabajo de evangelización. Sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. Él no quiso ocultarle lo que debía sucederles por temor de que las dificultades al sobrevenir repentinamente hiciesen vacilar su fe. San Juan 13:19. Desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. La prueba, en vez de minar su fe, debía afirmarla. Unos a otros deben repetirse. Nos dijo las cosas con anticipación y cómo hacerle frente. Entonces Dios nos ha dicho lo que iba a ocurrir con anticipación, pero también nos dijo cómo hacerle ¿qué? Frente. Y la prueba, en vez de minar la fe, debía era afirmarlas. Afirmar la fe. Porque Él ya nos dijo que venía y cómo debíamos afrontarlo. La mayoría de los adventistas, quizás, conocemos que viene, pero cómo afrontarlo, hay diversidades de ideas. ¿Ya? Hay diversidades de ideas. Cómo afrontar la ley dominical. Vamos a ver qué nos revela la inspiración. Siguiente. Las leyes dominicales se van dando paso a paso por etapas. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Son etapas. Y cada etapa tiene sus características particulares. A veces muchos hermanos creen que llega mañana la ley dominical y de una vez ya ellos tienen que estar por allá escondidos en unas cuevas porque los van a sacrificar. Tienen esa idea, que la ley dominical es como cuando disparan en los juegos que están los atletas ahí arrodillados prácticamente para correr y el árbitro da el permiso que salgan corriendo
Pensamos que la ley dominical es eso, el momento en que todo el mundo tiene que salir corriendo por una montaña por allá, ¿verdad? Y estar ya en unas cuevas escondidos porque ya lo van a matar. Pero aquí vamos a ver que es por etapas. Siguiente. La primera etapa de la ley dominical es una etapa educativa. ¿Qué es educativa? Tratarán de convencer amablemente de la guarda del domingo. Se podrá comprar y vender. También realizar las actividades normales. O sea, colocan la ley dominical y las personas que la ven violando el domingo, no es que la van a poner presa de una vez, sino que le van a decir, mire, por favor, entienda que el día de reposo, y le van a ir enseñando inicialmente ya. Así como hicieron con la vacuna, que primero no era obligatoria, solamente era convenciendo a la gente. Ya. No sé, aquí en Colombia así hacen las leyes. Colocan una ley y cuando la gente está quebrantándola, el policía llega, lo coge y lo lleva a una parte que le den un curso. Pero no lo ponen preso. Simplemente lo llevan a que la persona sea instruida. Así van a comenzar. Porque la gente no está acostumbrada a eso y entonces tienen cierta paciencia. Pero después, siguiente. Vamos a ver aquí en Maranata, página 167. Cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso. Repito, cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley, la imponen, y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediera el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Las personas tienen que ser ilustradas en cuanto a cuál es el verdadero día de reposo. Y cuando la persona ya entendió cuál es el día de reposo y lo quebranta, entonces dice aquí, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen. ¿Cuándo va a adorar la bestia y su imagen? Cuando la persona es consciente de cuál es el verdadero día de reposo y lo quebranta. Cuando los hombres rechazan entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honran en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así, a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Repito, y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Entonces, la persona tiene que ser bien instruida sobre el tema de la adoración del día de reposo, en el día de reposo. Y ahí cuando la persona ya tiene esa luz y entonces elige, ya recibe la marca de la bestia. Siguiente. Un miembro adventista que profese guardar sábado, pero llega un miembro adventista que profese guardar sábado y conoce la luz del sábado, pero llega el momento de un decreto de ley dominical, la imposición de una ley dominical, y este miembro de iglesia guarda el domingo, esa persona ya recibe entonces la marca de la bestia. ¿Por
porque él ya era conocedor. Sí. Bueno, siguiente. Bueno, cuando lleguen esos momentos, nosotros no debemos mostrar una actitud desafiante. ¿Qué es eso de una actitud desafiante? Vamos a leerlo aquí. Siguiente. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados, porque en base a tergiversaciones le es quitada su libertad a trabajar en domingo. Aquí viene hablando que hay personas que componen nuestra iglesia que tienen rasgos de carácter, o sea, tipos de temperamento, que lo van a inducir, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados, a coger rabia. ¿Por qué? Porque le es quitada su libertad a trabajar en domingo. Se van a ofender, adventistas, porque no me dejan trabajar en domingo y comienzan a protestar y a gritar. Dice aquí, no montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. 1 Pedro 2:17. Este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante que pueda interpretarse como malicia. Entonces, nosotros, cuando llegue ese momento de la ley dominical, no debemos ¿qué? Montarnos en cólera, en rabias, en actitudes desafiantes. Con que no se puede trabajar en domingo. Hoy es este día que voy más a trabajar ahora. Para demostrarle a la gente que no es el día de reposo. Esa dice ahí que no es la actitud. Porque muchos van a ser puestos presos de una manera que, por imprudencia. Por imprudencia. Y ella nos está diciendo cómo debemos comportarnos antes que llegue la situación. Porque cuando llegue la situación, si no sabemos, vamos a cometer errores y en vez de ganar almas, lo que vamos a hacer es prejuicios y problemas. Entonces, no debemos sentirnos indignados porque nos es quitada la libertad de trabajar en domingo. Siguiente. Mensajes selectos, tomo 3, página 451. Dice, no debemos dar a nuestros enemigos ninguna ocasión de que nos acuse de que violamos o desafiamos las leyes debido a alguna imprudencia de nuestra parte. No debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que rinden tributo al domingo. No debemos ¿qué? Sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que rinden tributo al domingo, haciendo esfuerzos decididos para demostrarles abiertamente que trabajamos con el propósito de exhibir un espíritu de independencia. Entonces, cuando lleguen esas leyes dominicales, nosotros no debemos estar mostrándonos trabajando en domingo para irritar el espíritu de los vecinos. El hecho que no trabajemos los domingos no quiere decir que estamos guardando o estamos recibiendo la marca de la bestia. Debemos utilizar el domingo para otra cosa que nos va a mostrar el Señor qué es lo que hemos de hacer. Y no irritarnos, y no discutir, y no coger rabia por eso. Siguiente, hermano. Vamos a ver aquí mensajes selectos, tomo 3, página 451. Peligros de hacer movimientos apresurados e inadecuados. Un solo hombre indiscreto, impulsivo y terco puede hacer mucho daño
en la gran cuestión introducida delante de nosotros. ¿Quién? ¿Un qué? Un solo hombre indiscreto, impulsivo. ¿Qué es un hombre impulsivo? Una persona que actúa por impulsos. Siento rabia porque me están diciendo que el domingo hay que guardarlo. Y yo cojo rabia y comienzo a denigrar y a decir cosas en un espíritu diferente, así diga verdad. Y dice que, y terco, puede hacer mucho daño en la gran cuestión introducida delante de nosotros. Si él dejara una impresión que toda la fuerza de los adventistas del séptimo día no podrían anular, ni podrá contrarrestar sus actos de presunción. Porque Satanás, el archinganador, el gran rebelde, está engañando las mentes con relación a esta gran cuestión y sobre sus eternas consecuencias. Habrá personas que debido a movimientos apresurados e inadecuados traicionarán la causa de Dios poniéndola en manos del enemigo. O sea, por imprudencia nuestra, vamos a hacer que antes de tiempo nos persigan, que antes de tiempo estemos expuestos a la gente y que nos vean como el mal, porque nos ven es con nuestro mal genio por ahí discutiendo y hasta diciendo cosas indebidas por nuestro apresuramiento. Entonces, el Señor nos está diciendo que nos preparemos, que si tenemos problemas con nuestro genio, tenemos que irlo dominando desde ahora, porque en ese momento se nos va a salir más. Y lo hacemos en el nombre de Dios. Siguiente. Miren esta parte. Mensajes Selectos, tomo 3, página 455, 456. No debemos irritar a los vecinos que observan el domingo. Debe haber un constante andar en toda humildad. No debe haber ninguna ocasión para que nuestros enemigos nos acusen con razón de ser desobedientes a la ley. Ni debemos desafiar las leyes debido a alguna imprudencia de nuestra parte. No debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en ese día. Repito, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos en ese día, con el expreso propósito de exhibir nuestra independencia. Nuestras hermanas no deben escoger el domingo como día para alabar. ¿Ya? Está hablando en la ley dominical. Y como en ese tiempo se lavaba a mano, no está diciendo que ahora no laven los domingos, ahora sí pueden lavar los domingos. Sino para que la gente no se diera cuenta que estaban lavando las mujeres y que estaban violentando el domingo. No deben escoger el domingo como para día para lavar. No debe haber ninguna demostración ruidosa. Nada ruidoso para que la gente, el vecino se dé cuenta, están trabajando el domingo. ¿Ya? El hecho de que usted en la ley dominical no trabaje en domingo, lo físico, no quiere decir que está guardando el domingo. ¿Ya? Siguiente. Llamado a la prudencia. ¿Qué debemos hacer entonces si no vamos a trabajar físicamente? Leo aquí. Testimonios Selectos, tomo 5, página 277. Estimado hermano, voy a tratar de contestar a su pregunta sobre lo que deba hacerse en caso de que las leyes dominicales sean sancionadas. Hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga o igual a la que parece que confrontaremos ahora. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría y dedicar el domingo al trabajo misionero. Entonces, en vez de ponernos a trabajar en domingo, ¿qué debemos de hacer? Dedicar el domingo al trabajo misionero, a dar estudios bíblicos, a hablar el tema con la Biblia, con las personas que el Señor nos vaya colocando en eso, en vez de ponernos a trabajar para demostrar independencia. Ese es el método que Dios quiere. Siguiente. Bueno, el siguiente, el libro pues está en la siguiente parte porque este es un texto partido por la mitad. Dice,
arrojar un desafío a las leyes dominicales no haría más que acrecentar el ardor de la persecución de los fanáticos. O sea, si nos ponemos de estar haciendo lo contrario, tratando de mostrar nuestra independencia trabajando el domingo, lo que vamos a hacer es acrecentar el ardor de la persecución de los fanáticos, que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes, sino les dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres que no temen a Dios ni al hombre. Dicha tarea no tardará su novedad para ellos y verán que no les resulta ni lógico ni conveniente ser estricto en lo que concierne a la observancia del domingo. Proseguid vuestro trabajo misionero con la Biblia en la mano y el enemigo caerá en la cuenta que ha perjudicado a su propia causa. Entonces, nos llama el Señor es a hacer obra misionera en domingo en vez de estar combatiendo. Bueno, vamos a pasar otras citas más adelante. Siguiente. Hay muchas citas que nos muestra esto, pero voy a... bueno, vamos a leer esta también. Testimonios Selectos, tomo 5, página 277. No se recibe la marca de la bestia por manifestar la prudencia de conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. Entonces, yo no recibo la marca de la bestia porque no trabajo en sábado y me dedico a hacer la obra misionera. Consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de la mano de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. Cuando vean que empleamos los domingos a visitar a la gente y explicarles las escrituras, comprenderán que es inútil querer detener nuestra obra por medio de leyes dominicales. Entonces, ¿qué se demuestra ahí? De que a pesar que pusieron las leyes dominicales, no impiden la obra ¿qué? Misionera. Entonces, es arrancarle el látigo a ellos, porque lo que ellos querían era que nos pusiéramos a violentar el domingo. ¿Para qué? Para ponernos presos, para perseguirnos. Pero como nos ven es haciendo la obra misionera, no pueden decir cómo lo vamos a acusar que están violando las leyes. Si no están trabajando, están haciendo estudios bíblicos. Y esa es la herramienta que Dios quiere que utilicemos. Siguiente. Siguiente, hermano, vamos a pasar aquí unas citas. Miren, por ejemplo, esta dice, puede hacerse una buena obra para el Señor en el día domingo, entregándose a diferentes actividades. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos. Cuando sea posible, se celebrarán reuniones religiosas en ese momento. Siguiente. Bueno, siguiente, hermano. Aquí pues son muchas citas que nos están hablando de lo mismo. Siguiente, voy a adelantar. Sí, esta es muy importante. Evento de los últimos días, página 82. ¿Qué otra cosa debemos hacer en domingo? Cuando la agresión religiosa subvierta la libertad de nuestra nación, o sea, en la ley dominical, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. ¿Qué debemos hacer antes que llegue la ley dominical? ¿Aprender de qué? Sus causas, su prevención y su cura. Antes, o sea, ahora hay que aprender, no en la ley dominical. Y aquellos que hagan esto por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Y aquí viene una sentencia. ¿Qué es una sentencia? Es algo que se va a cumplir. Y dice así: deseo deciros que pronto no habrá
obra en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. No habrá obra en la línea ministerial, sino ¿qué? Obra médica misionera. Entonces, antes de la ley dominical, todos los adventistas deberían de aprender sobre las enfermedades, sus causas, su prevención y su cura, que va a ser una herramienta a utilizar en la ley dominical. Siguiente. Bueno, la primera parte que vimos es una parte educativa en la cual van a colocar la ley dominical. Ya la gente van a llegar a la casa, mire, por favor, no viole el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Y van a tratar de ir convenciéndolos con argumentos humanos para que la gente... Pero nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo? No debemos estar, ahora voy a trabajar más en domingo, no. Hacer la obra misionera y la obra médica misionera. Predicar el evangelio y ayudar a los enfermos. Y nos va a abrir puertas y puertas y puertas para la transmisión del mensaje. ¿Ya? La segunda etapa, se proclaman leyes dominicales que intenta que se trabajen en domingo. Las primeras leyes dominicales solamente es para que la gente no trabaje en domingo. Pero las otras que vienen, que van a ir una tras otras, van a ser leyes dominicales que intentan que se trabaje en sábado. Todavía se puede comprar y vender en esa etapa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van a intentar colocar leyes dominicales que intentan trabajar el sábado? Con una muy sencilla, con la que está en los 10 mandamientos. ¿Ya? En Éxodo 20, el cuarto mandamiento, como dice en la Biblia. Exacto, mire, ¿cómo dice el mandamiento? 6 días más el sábado o el día de reposo es el día que vas a descansar. Entonces, si lo van a colocar, la gente va a trabajar 6 días, de lunes a sábado, y el domingo que le toca, descansar. Entonces lo van a poner en la empresa. ¿Ya? En la empresa donde usted trabaja le van a decir, son 6 días, lunes a sábado, y el domingo descansa. Si no, ¿vas para dónde? Afuera, porque así dice el mandamiento. Lo van a colocar como dice el mandamiento. O sea, el mismo mandamiento de la Biblia del sábado lo van a colocar para el domingo. 6 días trabajar. Entonces, ¿qué hace una persona que tiene su empleo en su empresa? O se retira o sigue. Ah, mis hijos, y ahora me quedo sin trabajo. Ah, y el Señor entiende que yo tengo mis hijos y que tengo que seguir trabajando. Y entonces él quebranta el sábado con tal de que le den su cheque. Por eso el Señor quiere que ya no estemos trabajando ¿dónde? Que tengamos nuestra propia individualidad, independencia, para que cuando llegue ese momento usted no tenga que estar eligiendo si me quedo o no me quedo en la empresa. ¿Ya? Y si tiene deuda, ¿cómo hace para pagar las deudas? Y fuera de eso, si sale huyendo, dicen, vea, el adventista ladrón, porque no es responsable, no pagó sus deudas. ¿Y cómo queda? ¿Como santo? Entonces, van a ver eso. Todavía se puede comprar y vender. Con eso todavía pueden, porque la persona pues que no está trabajando en ninguna empresa por allá, pues, él no tiene ningún problema. Se sigue comprando y se sigue vendiendo. Pero ¿qué más ocurre allí? Siguiente. Siguiente diapositiva. Maranata, página 175. En la actualidad, la observancia del domingo no es la prueba. En la actualidad, la observancia del domingo no es ¿qué? La prueba. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, ojo. Llegará el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida.
Entonces miren el proceso. Primero es educativo. Simplemente no trabajen domingo, educan a la persona, le enseñan. Al que está violentando el domingo le dan consejitos, le dan prebenda. Después, ¿qué viene? Ahí se puede todavía comprar y vender. Así te esté, digamos, se puede comprar y vender porque tenga el dinero. Después ya vienen otras leyes dominicales en las cuales van a tratar de que se viole el sábado y se guarde el domingo. Entonces las personas que ya están en las fábricas, por ejemplo, en una empresa les toca o retirarse o seguir ahí violentando el sábado. Y dice aquí leyes que tratarán de obligar de trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Pero ese tiempo todavía no ha llegado, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio. La luz que tengo es que los siervos de Dios trabajarán quedamente para predicar las grandes y preciosas verdades de la Biblia. Cristo y Cristo crucificados, su amor e infinito sacrificio, mostrando que Cristo murió porque la ley de Dios es inmutable, invariable y eterna. Siguiente. Voy a leer en manuscritos inéditos, tomo 2, página 285. Voy a leer la parte que está roja, en letras rojas. Dice, llegará el tiempo cuando no tan solo se prohibirá trabajar los domingos, sino que intentarán forzar a todo el mundo a que trabaje los sábados. A algunos se les pedirá que renuncie al sábado y que observe el domingo o perderá su libertad y sus vidas. Pero ese tiempo no ha llegado. ¿Ya? Entonces miren que el proceso de la ley dominical es un proceso gradual. Y en cada etapa van adventistas retirándose de la guardia del sábado, guardando el domingo, porque no estuvieron, ¿qué?, preparados para eso. Siguiente. Tercera etapa. La tercera etapa, se prohíbe comprar y vender. Ya comienzan a la prohibición de comprar y vender, a menos que esté guardando esas leyes. Siguiente. Review en Herald, 21 de marzo de 1878. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. De los recursos que tenemos ahora, muchos de ellos no van a tener ¿qué? Porque no podremos ni comprar ni vender, sino todos aquellos que estén trabajando de lunes a sábado y solamente descansando los domingos. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Siguiente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 152. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Siguiente. Profetas y Reyes, página 137. Leo en la negrilla. Ahí viene hablando de la ley dominical. Dice, las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día de reposo, por temor a que le falte el alimento y el vestido. Las leyes humanas se volverán tan estrictas, o sea, va a ser tan estricto que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día de reposo, no se atreverán a observar el sábado, por temor a que le falte el alimento y el vestido. Se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio, dice Satanás. Entonces, ahí, cuando ya comiencen, no podrás comprar ni vender a menos que guardes el domingo y trabajes la semana. ¿Cómo se va a lograr eso? Bueno, lo que se está buscando, como ustedes saben, de cierto
extremo político, es llegar a un momento en que el pueblo dependa del gobierno. Cuando el pueblo depende del gobierno y no del trabajo de él, de esa manera el pueblo queda sometido al gobierno. Entonces lo que están buscando es reciclar el dinero del mundo para tratar de administrarlos equitativamente y que todo el mundo tenga lo necesario. Usted tenga su comida, usted tenga su ropa, usted tenga su hospital, su medicina, todo lo que usted necesita. Pero usted tiene que obedecer ¿a quién? Al Estado. ¿Ya? Y eso es lo que se busca. Que en vez de estar usted progresando por usted mismo, los pueblos dependan del Estado. Y el Estado comienza a dar todas las cosas que se necesitan. Para que cuando llegue el momento de la crisis, le van a decir, bueno, usted aquí se le están dando sus medicamentos para la hipertensión, para diabetes, para tiroides, para los riñones, para todo. Aquí se le está dando el sustento de su comida. Aquí tiene la educación de sus nietos. Aquí tiene todo se le está dando gratuitamente. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer usted? Obedecer. Guarde el domingo y trabaje o haga sus actividades el sábado. Listo. Si usted se niega a eso, le quitan ¿qué? Todo eso. Y dice ahí que cuántos se van a pasar. Por perder, dice aquí, por temor a que le falte el alimento y el vestido. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día de reposo. Por temor a que le falte ¿qué cosa? El alimento y el vestido. Y los pueblos cada vez están acercándose más a la dependencia del gobierno y la gente le parece chévere eso, ¿no? Es bueno porque somos un país que tenemos riquezas y eso es lo que le meten a la gente. Somos un país que tenemos muchas riquezas y esas riquezas son de todos, no de un grupito. Y como tenemos todas esas riquezas, tenemos que repartirlas para todos y eso nos alcanza para vivir tranquilitos todos, con nuestra comida, con nuestra ropa, con nuestros medicamentos, con nuestra educación, con todas las cosas, podemos tener todo eso. El gobierno tiene que darlo por obligación, porque ese dinero es de todos y el gobierno simplemente tiene que administrar el dinero de todos. Y ahí la gente se acostumbra a eso. Y cuando ya la aprietan, la gente dice, no, eso, Dios entiende de que uno depende de eso y que sin eso se puede morir, entonces Dios entiende. Siguiente. Manuscritos 26, 1904. A medida que en diferentes lugares se suscite enemistad contra los que observan el día de reposo del Señor, podría resultar necesario para el pueblo de Dios que se trasladen de esos lugares a otros donde no enfrenten una oposición tan acérrima. Dios no les pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde a causa de hombres impíos su influencia se anule y sus vidas corran peligro. Cuando la libertad y la vida estén en peligro, no solo tenemos el privilegio, sino el absoluto deber de ir a lugares donde la gente esté dispuesta a oír la palabra de vida y donde las oportunidades para predicar la palabra sean más favorables. Entonces, en ese tiempo vamos a tener que emigrar de un lugar a otro para poder llevar el mensaje. Algunos hermanos piensan que cuando llegue la ley dominical es como una estampida para escondernos a una montaña. Más bien, toca venir del campo a las ciudades a predicar y a los pueblos. Y llevar gente ¿para dónde? Para esos lugares. Siguiente. Viene una cuarta etapa que ya viene, ¿qué cosa? El decreto de ¿qué? De muerte. Para todos aquellos que ya están abiertamente en contra del domingo. Que no honran el domingo. Siguiente. Primeros escritos, página 36-37. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviesen hecha la obra de Jesús en el santuario. Y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas se enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos. Entonces, cuando ya comienza a ver
esa etapa que están cayendo las plagas. Ustedes saben que cuando están cayendo las plagas es porque el juicio investigador se ha acabado. Los impíos dicen, mire, esas plagas están cayendo de parte de Dios porque aquí en la tierra hay un grupito que no está guardando el domingo. Y por culpa de ellos están cayendo las plagas. Si quitamos a esa gente, si matamos a esa gente, los hacemos desaparecer, entonces se acabarán esas plagas. Y de ahí dice, se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Esa es otra etapa, ya eso es, bueno, no sé si ustedes saben que ese periodo de angustia hay dos periodos, pequeño tiempo de angustia y gran tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia sale con la ley dominical, aquí llegó la ley dominical, comienza el pequeño tiempo de angustia. Aquí caen las plagas, se acabó el pequeño tiempo y comienza el gran tiempo de angustia, que termina con la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Entonces, este pequeño tiempo de angustia es cuando está ocurriendo el fuerte pregón, que es que en vez de trabajar los sábados, nosotros estamos ¿qué? Dando estudios bíblicos, predicando, enseñando. Y ellos cuando ven que, porque los del domingo lo que querían era que usted colocaban el domingo y que usted trabajara en domingo, para cogerlo preso, para cogerlo y llevarlo a la prisión. Pero como usted no está trabajando en domingo, ellos quedaron amarrados. ¿Por qué? Porque ¿qué le podemos hacer? No están trabajando el domingo, pero están haciendo obra misionera. Y eso también nos va a perjudicar. Tenemos que ver cómo los agarramos. Entonces, ¿qué buscan? Otra ley. Otra ley que diga, no trabajar en domingo, pero trabajar en sábado. Y por ese lado, entonces, ahí sí vamos a... Vean, no están trabajando en sábado, porque la ley de Dios dice es, 6 días tienes que trabajar y solo 1 descanso. Ellos están trabajando 5 días y 2 días reposan. Están violando la ley. ¿Ya? Entonces ahí cada vez van apretando más y cuando ven que nosotros no queremos trabajar porque la ley dominical o el decreto, uno de los decretos más hacia el futuro, va a decretar que para guardar la ley dominical tienes que trabajar en sábado. Si no, está violentando esa ley. Entonces, ahí es donde ellos comienzan a ver que llega un momento, se está dando el fuerte pregón, mucha gente está entendiendo. Lamentablemente dice que la mayoría de los adventistas actuales van a apostatar en la ley dominical, en alguna de esas etapas. Cada vez que lo van apretando, sale un grupito. Cada vez que van apretando en una ley dominical, sale otro grupo adventista. Pero los que van quedando están dando el fuerte pregón y comienzan a venir gente de otras denominaciones a reemplazar a aquellos que se están retirando. ¿Ya? Y cuando ellos ven eso, entonces, y caen las plagas, dicen, listo, ya tenemos un decreto más. Ahora sí, el decreto para aquellos que no están santificando el domingo y están trabajando, están guardando el sábado, son los culpables. Y matándolos a ellos, quitándolos de la tierra, van a dejar de caer las plagas. Ese es todo el proceso. Siguiente. Dice, conforme vaya acercándose, Conflicto de los Siglos, página 693, conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo? Conspirará para extirpar. ¿Qué es extirpar? Desaparecer, destruir, matar a la secta aborrecida. ¿Nos tratarán de qué? Secta. ¿Qué es una secta? Algo bien malo por ahí. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. En ese tiempo nos dirán disidente. Nos dirán disidente. Siguiente. Conflicto de los Siglos, página 693. Vi
después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. ¿Quedarían qué? La gente en libertad para matarlos. Pero en aquella hora de prueba estaban los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa de que les abriría un camino de salvación. Ellos, ¿cómo estaban? ¿Tranquilos y qué? Cuando nosotros leemos estas cosas, ¿cómo estamos? ¿Tranquilos y serenos? ¿O estamos angustiados o preocupados? Pero ellos estarán tranquilos y serenos. Siguiente. Ya, ¿se acabó? Bueno, entonces ahí vimos las etapas de las leyes dominicales y lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de eso. Hay una parte muy importante que es la obra preparatoria también para esa ley dominical. En el Conflicto de los Siglos, en la página 666, fácil grabarse esa página, dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron el mensaje del tercer ángel abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de influencia y de talento se apartarán y comenzarán a perseguir a sus propios hermanos. Y por eso dice, conforme vaya acercándose la tempestad, y la tempestad es que estaba hablando el contexto del párrafo en la ley dominical. Muchos que profesaron el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la verdad. ¿Cuál es el punto ahí clave? Santificados por la obediencia a la verdad. Que no fueron, van a abandonar. La hermana White también dice que una gran proporción, o en otra parte dice la gran mayoría, la otra dice una proporción que uno ni se imagina, van a apostatar, porque no hicieron la preparación de vida, tanto espiritual como material. Entonces, el Señor tiene un método de trabajo, y es donde hay también otros errores en cuanto al tema de la salida al campo. Muchos hermanos tienen en mente que la salida al campo se refiere exclusivamente a la ley dominical. Que salir al campo es la ley dominical y que hay que salir al campo cuando llegue la ley dominical. Tienen ese concepto, ¿ya? Cuando usted estudia el plan de educación de Dios que le dio a la iglesia a través del don de profecía en 1872 que se dio ese gran mensaje, el Señor dijo que el plan de educación estaba integrado a vivir en el campo, en medio de la naturaleza, que también nos prepararíamos para tener nuestros cultivos cuando llegara la ley dominical. Pero la esencia no es salir al campo por ley dominical, es por el plan de educación de Dios. Y quisiéramos la obra en las ciudades desde puestos de avanzada que están ubicados en el campo. ¿Ya? Y de allí vendríamos a las ciudades a hacer la obra y que fuéramos teniendo nuestra propia independencia económica a través de los recursos que podíamos sembrar, nuestras propias instituciones, nuestros propios temas de preparación de alimentos para venderle a la gente. Entonces, ese proyecto de salir de la ciudad al campo es en función del plan de educación de Dios, de educar a los hijos en el campo, independiente o sacándolo de la influencia de las ciudades. Cuando comienza la ley dominical, que viene el pequeño tiempo de angustia, nos debería encontrar ya con nuestra comida.
¿Por qué? Porque va a venir un tiempo en que no se podrá ¿qué? Ni comprar, pero si usted tiene su propia comida, ya pone en ese decreto, tiene su comida allí. Entonces, eso tiene que ser antes de las leyes dominicales. Y no apenas la ley dominical es que, ay, voy a ver si hago un curso de agricultura. ¿Ya? No, tiene que ser antes, tener nuestros propios cultivos antes. Y eso pues nos va a preparar para poder pasar la primera etapa, que es el pequeño tiempo de angustia, y de ahí pasarán los que estén vivos a la segunda etapa, que es el gran tiempo de angustia. Es otro proceso. Bueno, me están diciendo por allá, dando una señal.